Shalom familia, que el Eterno los bendiga de una manera especial. Damos gracias al Padre Celestial por este tiempo bonito del Shabbat que hemos tenido durante todo este día, durante estas 24 horas, que el Padre nos permite estar delante de su presencia, escudriñando, estudiando y meditando en su santa y bendita palabra. Así que saludos a todos, a los hermanos y a las hermanas, a los que nos escuchan también a través del YouTube, que siguen el canal, así que les invitamos para que lo puedan compartir, que nos puedan dejar un comentario, si tienen alguna consulta también de cualquiera de los temas, con mucho gusto vamos a responderles con tanto amor y tanto cariño. Amén. Bien, vamos a orar para continuar con la enseñanza que tenemos esta semana, en este Shabbat, que es la Parashat Noach, es la Parashat número 2, la segunda Parashat de 54 parashot que estudiamos durante todo el ciclo de estudio de hebreo. Amén. Bien, oramos y damos inicio. Baruch Adonai, Hameborah Leolam Baek, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por cada hermano, por cada hermana, por todos aquellos que se esfuerzan, Señor, por seguir aprendiendo. Gracias por lo que has hecho este día, gracias por lo que nos has dado, eterno Rey de los cielos. Nos sentamos a la mesa para comer del pan de vida que tú has preparado para nosotros. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra exhorte, que tu palabra consuele, que tu palabra edifique para la honra y la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Padre Celestial. Amigos, vamos a compartir el tema continuar con el tema. Estamos en la Parashat Noach, amén, que dijimos que se encuentra en el libro de Bereshit, libro del Génesis, capítulo 6, del versículo 9 hasta el capítulo 11, versículo 32. Ayer estuvimos viendo el por qué el Eterno escogió a Noach. No lo escogió simplemente al azar, no, sino que tenía unas características que la Biblia le llama justo, un sadik. Y estuvimos estudiando un poquito sobre lo que es un sadik. Amén. Y según la palabra, a la luz de las Sagradas Escrituras, utilizando textos del Tanaj, del Antiguo Testamento, como del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos dimos cuenta que es un justo a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Y es aquella persona que vive conforme a los mandamientos de Dios, que vive conforme a los mandamientos que Elohim estableció. Eso es un justo. Amén. Bien, vamos a continuar acá para aprovechar el tiempo, no quitarle más de la hora que siempre estudiamos. El diseño del arca. Diseño del arca, Bereshit capítulo 6, versículos 14 al 16 dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás el arca con compartimentos. La cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 300 codos la longitud del arca y 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Según las medidas, el arca de largo tenía aproximadamente 200 metros de largo por 30 metros de alto. Entonces, era algo exageradamente gigantesco. Amén. De 3 pisos, de 3 compartimentos. ¿Ok? Estrecharás el arca cuando le estés haciendo en un cúbito hacia arriba. Tú la terminarás con una cubierta, con una puerta a su lado, y la edificarás con piso de abajo
segundo piso y tercero lo harás. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que ese es el diseño del arca. Amén. Era un cajón de 200 metros aproximadamente de largo, que viene siendo aproximadamente, hermano, como una cancha de fútbol. Algo así, para que usted tenga una idea de lo que era el tamaño exagerado, y de ahí 30 metros hacia arriba. Entonces, la madera de gofer posiblemente quiere hablar de un ciprés o resina endurecida. Los sabios de Israel han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que que se usa es semejante a la palabra para azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. Los tres niveles, inferior, medio y superior, estructura funcional y simbólica, vida inferior, vida humana y vida celestial. Amén. La caporet, cuando dice lo cubrirás con brea, esa palabra cubrir es caporet o cobertura con brea. Amén. Esta palabra brea es gofer. Prefigura la redención, que es cubrir frente al juicio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que significa caporet? Cobertura con gofer. Ok, entonces está hablando de esa cobertura, cubrirte, cuidarte, guardarte, protegerte del juicio. Amén. Entonces, cuando nosotros caminamos en el Señor, la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te cubrirá con sus alas y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Ok? Ese cofer, esa cobertura, ese caporet. ¿Ok? Que eso lo vemos, por ejemplo, cuando es Yom Kippur, ¿verdad? En esa cobertura, la sangre que expía, que hace caporet, cobertura, que nos guarda del juicio. Lo mismo que ocurrió en Egipto, cuando Israel tuvo que sacrificar el cordero, y su sangre sirvió como una señal para cobertura del juicio. Amén. ¿De qué nos va a librar el Señor a nosotros? De su ira. Amén. De su ira, de su enojo que derramará en la tierra. El juicio, eso es el juicio. ¿Ok? Entonces es necesario que estemos bajo esa cubierta, bajo ese caporet. ¿Ok? El propósito de salvación. El arca, ¿cuál era el propósito del arca? Su propósito es de salvación. Bereshit capítulo 6, versículo 17 al 21. Entonces, yo mismo traeré la inundación de agua sobre la tierra para destruir de debajo del cielo toda cosa viviente que respira. Todo en la tierra será destruido. Pero yo estableceré un pacto contigo. Tú entrarás dentro del arca. Tú, tus hijos, tu esposa y la esposa y las esposas de tus hijos contigo. De todo ganado y de todas las cosas que se arrastran y de toda bestia salvaje, aún de toda carne, tú traerás por pares de todos dentro del arca para que puedas alimentarlos. Contigo ellos serán macho y hembra. Macho y hembra. ¿Ok? De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de Adamá, o sea, de la tierra, según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida, para que le preserves la vida. Quiere decir que dentro del arca no comieron animales.
No se comieron la gallinita, no se comieron, no. Le preservaron la vida. ¿Ok? Entonces, para que le preserves la vida, también toma de todas las clases de alimento y recógela para ti, será alimento para ti y para ellos. ¿Ok? Entonces vemos que aquí alimento está hablando de toda cosa vegetal que el Señor había establecido en la creación como alimento, ¿verdad? Hierba verde, hierba, frutos de los árboles, todo eso fue lo que se almacenó para tanto para ellos como para los animales, para que ellos pudiesen comer. ¿Ok? Entonces, la relación entre el Eterno está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que Él ha establecido, podemos tener contacto con Él. Yo haré un pacto contigo, le dijo a Noah. ¿Cuál es el pacto? Te doy el arca para que tú puedas entrar en esa arca y voy a preservar la vida a los que están dentro del arca. ¿Ok? Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 7, que dice, es un reclamo que el Eterno hace. Ellos, hablando de la casa de Israel, como Adán quebrantó mi pacto y allí me fueron infieles. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la relación con Dios no es como yo pienso, no es como yo quiero, no es como a mí me parece, es conforme a lo que Él dice. Quiero tener relación contigo. Y estas son las condiciones. Si tú cumples estas condiciones, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Mientras usted y yo nos mantengamos dentro de ese pacto, dentro de ese acuerdo, entonces podremos ser llamados pueblo de Dios, podremos ser llamados hijo de Dios. Pero en el momento en que nos salimos del pacto o quebrantamos los lineamientos de ese pacto, entonces dejamos de ser pueblo, que fue lo que pasó con la casa de Israel. Y por eso el Señor le dijo, ya no tendré más misericordia de ustedes, ustedes no serán mi pueblo, ni yo seré su Dios. Y los expulsó. ¿Ok? Entonces, un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. No puedo cambiar los puntos, ¿ok? O los lineamientos de ese pacto. O me sujeto a lo que está en ese pacto o estoy fuera del pacto. No se puede deshacer. Este pacto implicaba que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio, y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noah y a sus hijos durante la construcción del arca. A ver, ya esto lo hemos estudiado en muchas ocasiones. ¿Cuánto tiempo pasó Noé, su familia y los animales dentro del arca? ¿Cuánto? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto tiempo? Desde que empezó el diluvio, desde que ellos entraron al arca, hasta el día que salieron del arca. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Quién se acuerda? Un año entero. Porque ahorita lo vamos a ver. 600 años de Noah al 601 de Noah. Un año entero. Póngase a pensar. ¿Qué fruta usted guarda sin refrigeración, sin ningún aditivo, preservante, ni nada que se le parezca? Va a durar un año. ¿Qué pasto o zacate que come el animal va a durar
tanto tiempo sin secarse y perder sus nutrientes por un año. Cualquier cosa que usted lo deje afuera, no dura 15 días y ya está seco, marchito o dañado. ¿Ok? Entonces vemos aquí los milagros que ocurrieron dentro de el arca, donde el Señor preservó la vida de Noah un año entero, sin sembrar, sin cosechar, sin sacrificar animales para comer, absolutamente nada. Pero ellos, el Eterno, dentro del arca, les preservó la vida todo ese tiempo. Entonces, durante el tiempo del diluvio, y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noah y a sus hijos durante la construcción. En obediencia, ellos le hicieron caso al Eterno, y Noah y sus hijos comenzaron a trabajar construyendo el arca. Se dice 120 años. Se dice que fueron 120 años. Amén. Y mientras ellos construían el arca, también le hablaban a las personas. Aquel que se acercaba a preguntar, entonces ellos le decían el mensaje del Eterno: viene un juicio sobre la tierra por esto, esto y esto. Y todo aquel que se quiera salvar tendrá necesariamente que entrar en el arca. No hay otra manera de salvar la vida, sino entrando al arca. Y la gente se burlaba de ellos. Entonces, Dios anuncia el diluvio. La palabra diluvio, lo vimos ayer, en hebreo es mapul, un cataclismo cósmico de purificación. Estuvimos viendo ayer el propósito del diluvio. Instrucción: reunir animales de cada especie y provisiones para su sustento. El arca se convierte en un santuario flotante donde la vida y el pacto se preservan. La única manera es, hermano, entrar en ese santuario, en la casa de Dios, en el lugar santo. ¿Ok? Obediencia total. Noah obedeció punto por punto, con punto y coma, como decimos popularmente. Bereshit capítulo 6, versículo 22 dice: esto es lo que Noah hizo. Él hizo todo lo que Adonai Yehová y Elohim le ordenó. Él hizo todo. Hermano, y es ahí donde se cumple lo que es la palabra sadik, la palabra justo, que se sujeta a los misbot, a los mandamientos, a las instrucciones del Eterno, se sujeta a la Torá. Pero ¿cuál es el problema hoy en día, hermano? Que cuando uno da ciertos temas, la gente cuestiona, no para guardar el mandamiento, sino para ver cómo no hay que guardar ese mandamiento. Y comienzan a poner excusas y peros, y como decimos popularmente, buscarle un pelo a la sopa. ¿Ok? Buscar algo que me dé chancecito para yo hacer las cosas que yo quiero hacer. Nadie pelea para decir, no, es que hay que guardarlo. No, es para no guardarlo. Entonces, Noah hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Si él hubiese utilizado, el Señor le dijo, hazla de madera de gofer. Si él dice, no, pero Señor, aquella madera es más fuerte, es más resistente, y él cambia la madera. Calafatearla con brea. No, pero mire, yo me inventé aquí una goma que es buenísima, Señor, impermeable. No, él hizo todo, no como a él le pareció. Él hizo todo lo que Adonai Yehová Elohim le ordenó. Haz las cosas como dice la palabra que hay que hacerlas, como el Señor dice que hay que hacerlas. No las hagamos a nuestro parecer, a nuestra forma. No, es que esto es una estrategia. No, hermano, aquí no venga con inventos de estrategias. Aquí venga con lo que dice la Escritura, con lo que el Señor ordenó. Eso es lo sabio que hay que hacer.
La fe se manifiesta en acción concreta y perseverante, que es la emuná. ¿Ya? La emuná es oír, creer y obedecer. Eso es la palabra fe, que tradujeron al español como fe, la palabra emuná. Su obediencia silenciosa contrasta con la desobediencia universal. Cuando usted obedece, hermano, la gente que está a tu alrededor va a comenzar a ver tu comportamiento diferente, de una manera diferente. Usted no tiene que andar anunciando ni publicando cosas. No, es que yo soy un justo porque yo hago esto y esto y esto. No. Tu comportamiento va a hablar. Amén. Su obediencia silenciosa. Él no salió ahí diciendo, anunciando, mire, Dios habló conmigo, a mí Dios me reveló que haga un arca. No, no, él comenzó a trabajar silenciosamente. Y ese comportamiento, la gente se acercaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ah, ahí es donde tenemos la oportunidad para decir, Dios me habló y me dijo que iba a enviar un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Lluvia, agua, la tierra será sumergida en agua para limpiarla de toda la violencia, de todo el jamás, de todo el pecado, de toda la corrupción. Y Noé predicaba. Pero Noah, es que aquí no conocemos eso que tú dices, lluvia. Porque dice la escritura que nunca había llovido hasta ese entonces. Que lo único que hacía era que subía un vapor de la tierra que hacía germinar la tierra. La gente sembraba y no esperaba lluvia del cielo. Esperaba que la tierra soltara ese vapor. No sé si durante el día o durante la noche, pero hacía germinar la tierra, los productos, la semilla, lo que se sembraba. Cuando este hombre aparece diciendo es que va a caer lluvia, agua del cielo, decía, estás loco. Y todo va a quedar cubierto, las montañas, todo va a quedar cubierto de agua. Estás loco. Pero él seguía, a pesar de que la gente le llevaba la contraria, él seguía en su obediencia. El problema es, hermano, que a veces nosotros estamos más interesados en quedarle bien a la gente que entrar en obediencia. En muchas cosas. Amén, amén, así es, gloria a Dios, amén. Sí, en muchas cosas que nos llevaría el tiempo, hermano, aquí, hablando de lo que obedecemos o de lo que dejamos de obedecer por agradar al pastor, a los líderes de la iglesia, o al hermano, o al vecino, o al compañero de trabajo. A veces por querer agradar, compartimos cosas y hacemos cosas que sabemos que el Señor no nos es permitido por la palabra de parte del Señor que no lo hagamos, pero aún así lo hacemos por quedar bien con el jefe, o con un compañero, o con la familia, o con el esposo, o con la esposa, y es por eso ahí que el Señor habla en su palabra. El que ama más, por ejemplo, a esposa, esposo, hijo, y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que quiere agradar más al ser humano, más que a Dios, no es digno. Por eso los apóstoles, cuando en el concilio le dijeron, dejen de predicar en el nombre de ese Yeshua. Juzguen ustedes mismos si es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Si ustedes nos quieren encarcelar, si nos quieren golpear, si ustedes nos quieren, pues hágalo. Pero nosotros somos llamados a agradar a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Amén. Entonces, hay que tener esa entereza. Noah, a pesar de todo, él seguía en su trabajo que el Señor le encomendó y anunciando el mensaje a la humanidad. Ok, contexto histórico y cultural. En el antiguo cercano oriente,
los relatos de diluvios como el de Atrahasis y Gilgamesh hablan de destrucción caprichosa por los dioses. O sea que ya en las culturas, después del diluvio, se hablaban de juicios a través de diluvios que eran cuestiones caprichosas de los dioses. Amén. En contraste, la Torá presenta a Yuhebajei como justo y misericordioso, obrando con propósito moral. El arca no es un barco comercial ni de guerra, es un santuario de refugio. Amén. Por eso es que el arca, yo lo he dicho en otras ocasiones, no es un barco porque un barco tiene dos cosas. Número uno, tiene timón. El arca no tenía timón, no tenía cómo ser conducido por Noah, no era conducido por el hombre. ¿Qué representa el arca? Representa la salvación. La salvación no puede ser manipulada por el hombre, como se quiere hacer hoy en día. ¿Qué más le faltaba al arca? El arca no tenía mecanismo de cerrar la puerta, porque la puerta la cerró el Eterno, no la cerró Noah. Porque la salvación, amén, solamente Dios puede cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces, el arca no es un barco comercial ni de guerra, es un santuario y refugio. La instrucción de cubrir con brea, un gofer, anticipa el lenguaje expiatorio de Levítico. El triple nivel refleja un orden arquitectónico semejante al del futuro tabernáculo, espacios de vida, mediación y presencia. En este sentido, el arca es una prefiguración del templo y del Mesías, donde la vida se preserva por gracia mediante un pacto. Tipología mesiánica. El arca como figura del Mesías, así como Noah y su familia fueron salvados en el arca, quienes están en el Mesías son preservados del juicio, como lo dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21. Sinceramente iba a anotar la cita aquí y el texto y se me escapó, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21. Su nombre, gloria. Vamos a ver si me abre esto. Primera de Pedro 3. Vamos a buscarla rápidamente. Su nombre, gloria. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Ok. Dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. ¿Okay? Entonces, ahí vemos esa manifestación, el arca como figura del Mesías, así como Noah y su familia fueron salvados en el arca, quienes están en el Mesías son preservados del juicio. O sea que para los juicios que vienen, la única manera que seremos cubiertos, guardados, protegidos, es a través del Mesías. La brea, el gofer, como expiación, el mismo término hebreo está relacionado con kippur, cubrir, expiar. ¿Okay? Noah como intercesor justo, imagen de Yeshua,
el justo que camina con Dios y obedece plenamente. El diluvio, como purificación, prefigura del Tevilá, la inmersión, que limpia y da comienzo a una nueva creación, a un nuevo nacimiento. Aplicación espiritual. Caminar con Dios en generaciones corruptas requiere integridad y perseverancia. Integridad y perseverancia. O sea que no es fácil estar en medio de una generación corrupta, en una generación pervertida, de la cual usted y yo hoy estamos siendo parte. Estamos en medio de una generación completamente corrupta, de una generación completamente corrompida, llena de violencia, llena de maldad, llena de corrupción, llena de pecados, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, hombres con niñas y niños siendo abusados, corrupción en la televisión, corrupción en las fábulas, en los dibujos animados que ven los niños, viviendo una generación donde estás en una posición que tienes que mantenerte íntegro y no aceptar el cohecho, no aceptar el soborno, no aceptar. Entonces, cuando vives en una posición donde tus amigos o compañeros de trabajo son corruptos y tú no eres parte de ellos porque tú eres íntegro, porque tú eres un justo, un sadik, entonces te van a rechazar y corres el riesgo hasta perder el trabajo por mantenerte justo y no contaminarte. Entonces, caminar con Dios en unas generaciones corruptas requiere integridad y perseverancia. Eso es tener muy claro lo que el Eterno quiere. Y no, hermano, justificarse. Hermano, sí, pero Dios conoce mi corazón. Yo lo hice, hermano, porque si no me despiden, pero Dios conoce mi corazón. Sí, que te corrompiste. Sí, que aceptaste la propuesta que no debías de haber aceptado. Que aceptaste el dinero que no debías haber aceptado. Porque ahora vendiste tu conciencia. Y quebrantaste tu integridad. Y fallaste en tu perseverancia. Construir el arca en nuestra vida significa preparar un espacio donde la presencia divina habite. Amén. Recordemos, el arca se convierte en un santuario y un lugar de refugio. Nuestro cuerpo también es figura de esa arca porque somos templo del Ruach HaKodesh, de la presencia de Dios. La obediencia silenciosa es un acto de la fe profunda. De la fe profunda. Me van a criticar, se van a burlar, pero mi fe, mi emuná, yo sé que es lo que Dios quiere de mí y yo lo voy a hacer. Así me cueste lo que me cueste. Cada instrucción de Dios, aunque parezca absurda ante el mundo, contiene sabiduría para salvación. Ese es el propósito del Eterno. Salvación. Yeshua, ¿salvarnos de qué? De los juicios de su ira. Principio espiritual. La gracia de Dios no evita la tormenta. La gracia, el Gesed, la misericordia, no va a evitar la tormenta. Enseña a construir el arca antes de que llegue esa tormenta. Entrada de Noach al arca. Entrada de Noach al arca. Bereshit capítulo 7 del 1 al 5 dice: Adonai dijo a Noach: ven al arca, tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. Ok, ayer vimos, el que no ha visto la enseñanza de ayer, por favor, vaya a nuestro canal de YouTube, ahí está Parashat Noach, primera parte. Ahí hablamos de lo que es un justo. Entonces le dice, Adonai Yuhebahei dijo a Noach, ven al arca tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación, como era la generación perversa, eres justo delante de mí.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Y de los animales inmundos, una pareja. ¿Ok? Y de las criaturas limpias que vuelan del cielo por 7, macho y hembra. Y de las criaturas inmundas que vuelan por pares, macho y hembra, para mantener la cera, la semilla, la simiente en toda la tierra. ¿Por qué? Porque en 7 días, le dice, yo causaré que llueva sobre Adamá, sobre la tierra, por 40 días y 40 noches. Yo raeré de Adamá a todo ser viviente que yo he hecho. Noach hizo todo lo que Adonai le ordenó hacer. Dios confirma a Noach el llamado a entrar en el arca junto con su familia y los animales, sellando el momento en que la gracia se traduce como acción obediente. Si no hay obediencia, no hay gracia. Gracia y obediencia tienen que ir de la mano. Entonces, cuando la gente dice, yo soy salvo por gracia, pero entonces, ya soy salvo por gracia, es como, sí, ahora ya soy salvo, yo ya no tengo que hacer nada, ya Cristo murió en la cruz, yo ya no puedo, ya puedo comer de todo, porque ya el Señor limpió todo, porque yo puedo hacer aquí, porque ahora soy salvo por gracia, el Señor me libró de la ley. Falso. Completamente falso. La puerta que se cierra marca el paso entre juicio y salvación, entre el mundo antiguo y el nuevo comienzo, entre la vida pasada y el nuevo nacimiento, la nueva criatura. ¿Ok? Ahí entonces, en esta primera parte, llamado del final de Elohim, Adonai invita personalmente a Noach: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí. La salvación no se impone, sino que se ofrece. El Señor le dijo, entra. Entra. Como lo vemos en Devarim, en Deuteronomio, cuando el Señor dice, aquí les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y da el consejo, escoge la vida, no te la impone. La salvación el Señor no la impone, te la ofrece, es un regalo. ¿Cuántas veces usted ha querido regalarle algo a alguien y esa persona te rechaza el regalo? ¿Qué dice usted? Ah, bueno, sí, está bien. Y te lo llevas. Y por allá te encuentras a otra persona. Hermano, mira, tengo esta camisa o tengo esta colonia. ¿Te gusta? Sí, claro, está bonita. ¿La quieres? ¿De verdad? ¿Me la vas a regalar? Sí, te la regalo. Y la acepta con gusto. Otra persona la rechazó, pero hay otra que te la va a aceptar. Así es la salvación. El Señor nos extiende el regalo de salvación. Y ese es a través de Yeshua. Amén. Y hay gente que lo rechaza, pero aquellos que lo quieren recibir, lo van a recibir. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la salvación no se impone, sino que se ofrece. 7 parejas de animales limpios, amén, que luego sirven para sacrificios futuros. Y una pareja de los animales inmundos. Entonces, de los animales que son considerados limpios o puros, son 7 parejas. Entonces aquí vemos algo, hermano, que hay que entenderlo muy bien. Que desde el principio se sabe cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales impuros. Desde el principio. Desde el principio se conoce. Y cuando estoy hablando desde el principio, estoy hablando desde Adán y Eva. Y que esa Torá se transmite oralmente a las generaciones. Que ese era el trabajo de Adán. Recordemos que Adán es el primer Melquisedec que hubo en la tierra, que es rey y sacerdote. Y le transmite a la generación lo que el Señor estableció. Entonces, ya se sabía desde un principio lo que es limpio y lo que no es limpio. Lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Clasificación entre animales limpios e inmundos. El Eterno dejó 3 categorías de animales
tres categorías de animales. ¿Ok? ¿Cuáles son? Los de tierra o los terrestres, los de agua o acuáticos y los que vuelan. ¿Ok? Las aves que vuelan. Los animales de tierra. Hoy vamos a ver apenas unos puntitos que es lo que me abarca dentro de esta parashá. Pero luego del seminario que estamos dando de Pablo y la ley, vamos a dar las leyes del Kashrut, ¿ok? Más adelante. Pero hoy le voy a dar una pinceladita pequeña. En Levíticos capítulo 11, versículos 2 al 8, nos habla de estas condiciones, los animales de tierra, ¿ok? Habla a los hijos de Israel, Levíticos 11, 2 al 8, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra, o sea, los que se mueven en la tierra. Y no está hablando de los del agua ni de los que vuelan, está hablando de la tierra. Versículo 3, comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. ¿Ok? Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. ¿Cuáles? El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Será inmundo para vosotros. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Será inmundo para vosotros. Y la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será impura para vosotros. También el cerdo, aunque tiene pezuña y es de pezuña hendida, no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres. Son inmundos para vosotros. Entonces, ¿cómo sabía Noah esta calificación o estas categorías? Para poder meter de los animales limpios 7 parejas y de los animales que no son limpios o inmundos 1 pareja. Esta lista es sumamente importante. Entonces vemos cómo el Eterno establece los animales que podemos comer y da 2 especificaciones. De los que se pueden comer, que son considerados animales limpios, primero deben de poseer pezuñas hendidas o las pezuñas partidas. ¿Como cuál? Como el de la vaca, ¿ok? Pero tiene que tener una segunda característica. ¿Cuál? Debe de ser rumiante. ¿Qué es rumiante? Ellos comen, tragan y al rato usted los ve que devuelven la comida y la vuelven a mascar y a mascar. Eso es rumiar. Eso es ser rumiante. ¿Ok? Procesan la comida, se la tragan y al rato la vuelven a sacar. Y usted las ve las vaquitas echadas allí en los potreros y usted las ve echaditas como meditando, mascando, mascando, mascando. Y es como ese proceso de tranquilidad de las vacas. Y usted las ve, están como meditando. Esas son las 2 únicas condiciones que debemos buscar para que sea apto, para que sea kosher para comer. Y esto es lo que conocía Noah desde el principio. Entonces, de estos animales son los que él pudo entrar 7 parejas de cada uno. Ahora, los sabios dicen y concuerdan en afirmar que los animales que poseen estas 2 características son herbívoros, o sea, son vegetarianos, comen hierba y por lo tanto no transmiten agresividad ni ferocidad. Hay algo que los nutriólogos y todas estas personas que trabajan en alimentación y todo eso, ellos dicen, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Entonces los sabios de Israel dicen que estos animales que son considerados limpios
son herbívoros. Entonces no matan, no son agresivos, no comen carroña, no comen otros animales, porque estos son herbívoros. Ok, seguimos. La Torá menciona 4 animales que son considerados como inmundos. Es como una representación, porque hay más. Ok, pero el camello, que en hebreo es gamal, el conejo, shafán, la liebre, arnebet, y el cerdo, que en hebreo es hasir. Hasir. El rabino Yehuda Apple le da una interpretación a estos 4 animales y que lo representan de esta manera. El camello, gamal, representa el orgullo. El conejo, shafán, representa la idolatría. La liebre, arnebet, representa la estrechez o la esclavitud. Y el cerdo, el hasir, representa la hipocresía. Representa la hipocresía. Entonces, cuando vemos que los animales limpios deben de tener 2 características, una externa y otra interna. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cuál es la de afuera, la externa, que tenga la pezuña hendida, lo visible, lo que se ve? Y la interna es aquella del rumiar. Amén. Y usted lo ve cuando ellos rumian, lo sacan de adentro. ¿Ok? Porque están comiendo. El cerdo, por ejemplo, que representa la hipocresía, son aquellos que viven de la apariencia, que aparentan mucha santidad, pero por dentro no son rumiantes. ¿Qué hay por dentro? Entonces, estas 2 características es necesario verlas en estos animales, y Noach las conocía. De los animales del agua, rápidamente dice, de todos los que están en el agua, estos podéis comer todo lo que haya en los mares y en los ríos con aletas y escamas, esos comeréis. Tiene que tener 2 características. ¿Cuáles? Aletas y escamas. De esto no vamos a hablar mucho porque lo vamos a tocar más adelante en un estudio aparte. Dice, de todos los animales que están en el agua, en las aguas, estos podéis comer todo lo que haya en los mares y en los ríos con aletas y escamas. Esos comeréis. Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tengan aletas ni escamas, sea reptil o cualquier animal acuático, os será abominación. Serán abominación para vosotros, de su carne no comeréis, y de sus cadáveres tendréis repulsión. Todo lo que hay en las aguas y no tenga aletas y escamas, os será abominación. La Torá nos distingue entre los peces que son kosher y los que no son aptos para comer. La Torá nos dice que para que el pez sea kosher debe de tener aletas y escamas. Hay peces que aunque tengan aletas, no tienen escamas, no son aptos para comer. Por ejemplo, el bagre o los barbudos de río, entre otros. ¿Okay? Los animales que vuelan, Levíticos 11, 13 al 20. En cuanto a las aves, tendréis repulsión de las siguientes. No se comerán y serán abominación: el águila, el buitre, el quebrantahuesos, el sopilote, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el cormorán y el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, y la abubilla y el murciélago, serán abominación para vosotros todo insecto alado que ande a 4 patas. Entonces, aquí la Torá nos está enseñando cuáles son de las aves que no se deben comer. La Torá no especifica las características de las aves limpias, así como especificó con los animales terrestres y con los peces. Ahora la Torá se limita en este caso a enunciar el nombre de las aves inmundas que resultan ser la minoría de las especies aladas. ¿Okay? Por ejemplo, en Devarim, capítulo 14:11, Deuteronomio 14:11 dice:
Toda ave limpia podréis comer. Toda ave limpia podréis comer. Los sabios hebreos nos enseñaron que el ave pura se reconoce por 4 características específicas. Esto es lo que dicen los sabios de Israel, ¿verdad? Para poder darnos una luz de lo que se identifica como aves limpias que podemos comer. Número 1, la característica número 1 es que esas aves limpias no es de rapiña, no comen animales muertos, como el águila, como el sopilote, todo lo que es buitre, ¿ok? Tienen espuelón, sus patas tienen espuelón, ¿ok? Tienen buche, donde almacenan comida también. Su estómago tiene una membrana interior que se despega con mucha facilidad. Entonces, la Torá enumera 20 especies prohibidas de aves y los escritos rabínicos explican que, entre otras señales, todas las aves de rapiña, como es el buitre, el halcón y el águila, están prohibidas. Las aves que son limpias, dentro de lo que enseñan nuestros sabios, están el pollo, la gallina, los patos, el ganso, los pavos y las palomas. La preparación es integral, espiritual y práctica, ¿ok? Noah, antes de entrar al arca, tuvo una preparación integral en lo espiritual y en la práctica. No es simplemente el conocimiento, sino es poner en práctica lo que sabemos. Noah obedece en silencio, mostrando su fe que actúa, una fe obediente, una fe que actúa. No basta con creer. El apóstol Jacob o Santiago dice que hasta los demonios creen. El secreto está en la obediencia. No hago nada con creer si no obedezco. ¿Ok? El cumplimiento del tiempo. Bereshit 7, 6 al 7 dice, Noah tenía 600 años de edad cuando el agua inundó la tierra. Noah entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos a causa de las aguas de inundación. Noah tenía 600 años cuando vino el diluvio, número de plenitud humana antes del juicio. La espera de 7 días simboliza el periodo de gracia antes del juicio. Y las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Elohim cumple su palabra con precisión. Esta sección marca la transición entre paciencia divina y ejecución del decreto. Comienza el diluvio, Bereshit 7, 11 y 12. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noah, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando inició el diluvio? 600 años. Llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. Dice, se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Se rompieron las fuentes del gran abismo. Y las ventanas de los cielos fueron abiertas, dice. Quiere decir que hubo lluvia que cayó de arriba y agua que salió de abajo de la tierra. La inundación vino tanto de abajo como de arriba. Lenguaje cósmico que refleja el caos invertido de Génesis 1. Las aguas de arriba y abajo vuelven a mezclarse. La creación se deshace por la corrupción humana. El orden de Dios se retira para restaurar después. Lluvia por 40 días y 40 noches. Proceso de purificación y nuevo comienzo, como en el desierto de Moisés y de Yeshua. También los 40 días y 40 noches representan el nuevo nacimiento, la nueva creación, que es cuántas semanas dura la gestación humana en el vientre de la mujer. 40 semanas, ¿cierto? Entonces, habla de una nueva creación,
una nueva criatura. Y de hecho, la criatura está metida en agua, ahí en el vientre. La entrada al arca y el cierre divino. Bereshit 7, 13 al 16. En el mismo día Noah vino al arca con Sem, Ham y Jafet, los hijos de Noah, la esposa de Noah y las 3 esposas de los hijos de Noah que los acompañaban. Y de toda bestia salvaje por su especie, todo animal de cría de todas las especies, toda cosa que se arrastra por la tierra de todas las especies y toda criatura que vuela por su especie. Ellos entraron y fueron a Noah en el arca, de parejas de toda clase de carne, en los cuales hay aliento de vida, como Elohim ordenó a Noah. Aquellos que entraron, macho y hembra, de toda carne, como Elohim le había ordenado, y Adonai los encerró adentro. Y otra versión dice, y Dios cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta del arca. Amén. Noah entra con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Los animales vienen de 2 en 2 según la especie, mostrando orden y obediencia a la voz del Creador. Increíblemente, los animales fueron más obedientes que la misma raza humana. Y Adonai los encerró adentro. Este versículo es teológicamente central. Dios mismo sella el pacto de protección. Noah no se encierra por temor. Es Dios quien lo guarda dentro de su misericordia. Texto histórico y cultural. En la cosmovisión del antiguo cercano oriente, los diluvios representaban caos divino, sin propósito moral. En la Torá, el diluvio tiene propósito ético, limpiar la corrupción y reordenar la creación bajo justicia. La entrada al arca es equivalente a entrar en un santuario. En tradiciones mesopotámicas, los sobrevivientes se esconden. En la narrativa bíblica, Dios invita. El detalle de 7 pares de animales puros refleja una anticipación del culto sacrificial, según Éxodo capítulo 20, 24 y Levítico capítulo 1. El cierre de la puerta por Dios expresa autoridad divina sobre el destino humano. Solo Él abre y cierra el acceso a la vida. Tipología mesiánica. Noah como figura de Yeshua. El justo entra en el arca, espacio de salvación y preservar la vida de otros. El arca como figura del Mesías, refugio seguro en medio del juicio, símbolo de la nueva creación en el Espíritu, según lo vimos en 1 Pedro 3, 20 y 21. La puerta cerrada por parte de Dios. Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Los 40 días paralelos a los 40 días en el desierto y los 40 de prueba antes de la resurrección, tiempo de juicio y purificación. En el nuevo comienzo, así como el arca preserva la vida física, el Mesías preserva la vida eterna para la humanidad redimida. Aplicación espiritual, la salvación se recibe entrando por fe en el lugar que Dios preparó. El tiempo de espera es también un tiempo de gracia para arrepentirse. Dios no solo llama, sino que sella a los suyos en el día del juicio, según dice Efesios 1:13. Vivir como Noah, fe que construye, obedece y entra cuando Adonai lo dice. Principio espiritual final. Cuando Adonai cierra la puerta, no es rechazo, sino preservación. Lo que queda afuera no puede destruir lo que Él ha guardado. Entonces, al cerrar la puerta, no es que Dios rechaza a los que quedaron afuera, es que fueron los de afuera que rechazaron entrar en el arca. Amén. Así que eso es el Señor guardando a los suyos para que lo que esté afuera no nos haga daño. Amén, familia. Aquí concluimos con este tema de Noah. Amén. Así que por acá les dejo también información para los hermanos que están allá nos ven en el YouTube. Amén. Si se quieren comunicar conmigo, pues con mucho gusto, hermano. Y también, si usted quiere ser parte de los colaboradores para seguir anunciando el Evangelio, aquí también tiene cómo hacer su ofrenda voluntaria. Amén. Recursos académicos que leímos para poder sacar
este breve estudio, amén, parte de ellos. Así que el Eterno me los bendiga, familia. Gracias a todos. Si no hay preguntas o consultas, comentarios. No, excelente, excelente, pastor. Qué importante este tema, que desde el principio ya no sabía de esos animales. Mire que lo estamos viendo hasta en Levíticos, y ya él tenía el conocimiento de lo que era puro y impuro. Ahora, nos a él a recalcar hoy que él cumplió todo a cabalidad como el Señor le dijo. O sea, nos da una enseñanza a nosotros hoy que debemos de accionar de la misma forma si podemos alcanzar esa justicia y bondad del Señor. Así es. Amén, amén. Así que, hermano, todo está escrito, todo está dado. Simplemente es obediencia a lo que el Señor pide de nosotros. Amén. Obediencia. Buenas noches, Amén, hermano. hermana Lía. Qué bendición verla por acá. Amén, bendiciones. Quería decirle, bueno, que yo entré tarde porque estoy atendiendo a mi hijo, ¿verdad? Sin embargo, me estoy alimentando por YouTube, como Gloria a dicen Dios. en vivo, ¿verdad? En otro momento, no en vivo, pero sí lo estoy Amén. haciendo. Me parece muy rica la enseñanza, lo que pude captar, ¿verdad? En el tiempo que ingresé, es una cosa hermosa, ¿verdad? Porque a veces leemos la palabra y no la analizamos, no le pedimos a nuestro Señor ese discernimiento, y es sumamente rico, y yo lo estoy disfrutando, sinceramente estoy disfrutando todos estos videos, estoy disfrutándolo, y pues bueno, quiero agradecerle al Señor la oportunidad y que a usted también, ¿verdad? Por ser el instrumento. Me voy a poner al día ya cuando lo suba a YouTube, y bendiciones para todos. Amén, hermana. Amén. Gracias, hermana Lía, que se añadió hace unos días. Amén. Y es una gran bendición. Amén. Gracias a todos, Baruch Hashem, por eso. Así que, hermanos, sigamos apoyando el canal de YouTube. La hermana Lía, por ejemplo, es un fruto del canal del YouTube, que ella se encontró los videos, comenzó a verlos, y como ahí damos la información de los números, una mañana recibí un mensaje de ella, y me dice: soy católica, pero me encontré este canal y me ha bendecido mucho. Entonces, la hermana Lía es una hermana que está en el grupo de WhatsApp también, por medio de del canal de YouTube. Así que, hermano, dele cariñito al canal de YouTube, a los videos, dele el dedito arriba, el me gusta, deje un comentario y compártalo. Sobre todo compártalo también con los demás, porque es la forma que podemos crecer y alcanzar más vidas. Y la hermana Lía se ha integrado, amén, con nosotros. Así que de verdad me siento muy alegre, muy contento por todos y cada uno, hermano, y por las vidas que estamos alcanzando. Estamos alcanzando muchas personas, y tratando siempre de ser íntegros con la verdad de la palabra. Amén. Así que gloria al Eterno por eso, hermana. Amén. Y qué bendición que hoy pude estar un ratito con nosotros. Bien. Exactamente, contenta, gracias. Sí. Amén. De hecho, ya la integramos para las lecturas, ¿verdad? Ah, sí, mi debut. Ok, bien. Vamos a orar entonces, familia. Para quedar despedidos, recordándoles que tenemos el lunes estamos en formación ministerial. Para los que están en el grupo de formación ministerial, los que faltan de enviarme la tarea, tienen chance o entre hoy y mañana para que me la envíen. Y el miércoles continuamos con el seminario de Pablo y la ley. Así que tenemos bastante trabajo durante la semana, así que no se lo pierda. Bastantes clases y seguimos en aprendizaje. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet behaye olam natah betojenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que tú nos has escogido y nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de Shabbat, por este tiempo de estudio, por todos los hermanos que hoy pudieron estar, entre ayer y hoy también. Bendícelo de una manera especial a aquellos que nos escuchan a través de el YouTube, Pablo, y los diferentes medios, Eterno Rey, que podamos seguir alcanzando más vidas y que la verdad de tu palabra halle cabida en muchos corazones.
Gracias, Padre amado, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Padre, esta semana que estamos iniciando, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, Padre amado. Amén y amén. Chau a toda familia. Shalom a Bendiciones para todos. todos. Amén. Chao a todos. Bendiciones, Roy. Amén. Amén.